Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a La Butaca Vacía, el canal donde no solo hablamos de películas, sino que nos sumergimos a fondo en cada historia, y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de una de las joyas del mundo de los videojuegos, Red Dead Redemption. Este juego no solo nos lleva a un paisaje brutal del viejo oeste, sino que nos invita a reflexionar sobre temas tan profundos como la redención, la moralidad, la violencia y mucho más. Así que si eres fan del buen cine, de los juegos épicos y de esos temas que te hacen pensar, quédate con nosotros porque esto se va a poner interesante. Y si aún no te has suscrito, no olvides darle al botón de me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Empecemos. Hablemos de Red Dead Redemption en detalle. Este videojuego de acción y aventura, desarrollado por Rockstar Games y lanzado en 2010, se desarrolla en una época de transición histórica, el final del siglo XIX, en el que la vida en el salvaje oeste está dando paso a un mundo más moderno, industrializado y regido por el gobierno. El juego se centra en la historia de John Marston, un exforajido que busca redimirse por su pasado y recuperar a su familia, la cual había sido secuestrada por el gobierno de los Estados Unidos. A lo largo de la trama, Marston se ve obligado a cazar a sus antiguos compañeros de banda, lo que lo lleva a un viaje emocional, moral y físico a través de un mundo abierto lleno de personajes complejos. Uno de los temas más importantes en Red Dead Redemption es, sin duda, la redención y la moralidad. Marston busca una segunda oportunidad, tratando de dejar atrás su vida de crimen, pero la vida lo persigue. Los dilemas morales son constantes a lo largo del juego. ¿Realmente puede redimirse un hombre con un pasado tan oscuro? Marston tiene que tomar decisiones difíciles que no solo afectan su destino, sino el de quienes lo rodean. ¿Vale la pena hacer el bien cuando el mal siempre parece estar tan cerca? Este conflicto interno se profundiza cuando nos damos cuenta de que, aunque Marston quiera dejar atrás su pasado, las consecuencias de sus acciones anteriores siempre lo siguen, como una sombra que nunca se desvanece. Este tema se entrelaza con el del fin de una era. El salvaje oeste, el mundo de los forajidos, está en declive. En el momento en que Marston inicia su viaje, el gobierno está tomando el control, el ferrocarril está avanzando y la modernización está cambiando rápidamente la forma en que la gente vive. Las pequeñas comunidades rurales se están convirtiendo en ciudades, y lo que antes era territorio salvaje se está convirtiendo en una nación regida por leyes y burocracia. El contraste entre el viejo oeste de la libertad sin reglas y el orden de la civilización es un tema central en la narrativa, y a través de los ojos de Marston vemos cómo los valores de la época anterior se desvanecen ante el avance de la modernidad. El juego también toca un tema fundamental de la época, la violencia y sus consecuencias. El salvaje oeste es conocido por su violencia, y Red Dead Redemption no se esconde de mostrarla. Los tiroteos, las peleas y los momentos de tensión son parte integral del juego. Pero lo interesante aquí es cómo se muestra la violencia no solo como una herramienta de supervivencia, sino también como un círculo vicioso. A medida que Marston avanza en su misión, la violencia le sigue, y las consecuencias de cada decisión violenta se sienten profundamente, tanto en él como en los demás. Es un recordatorio constante de que la violencia no solo deja marcas físicas, sino emocionales y sociales que perduran mucho después de que se haya disparado el último tiro. Otro aspecto muy interesante de Red Dead Redemption es el tratamiento de la lealtad y la traición. Desde el principio, Marston se enfrenta con la traición por parte de aquellos que una vez consideró amigos. La relación que tenía con su antigua banda, especialmente con Dutch van der Linde, es una de las más complejas del juego. A lo largo de la historia nos damos cuenta de que la lealtad en este mundo es una moneda de cambio que se pierde fácilmente, y la traición está viva a la vuelta de cada esquina. Marston, al igual que los demás personajes, se enfrenta liburitacho a la pregunta constante de qué significa ser leal en un mundo donde las lealtades se rompen rápidamente por el interés propio, el miedo o el poder. El juego también nos ofrece una reflexión sobre la naturaleza humana. A través de los diferentes personajes que encontramos en el camino, Red Dead Redemption nos muestra una amplia gama de motivaciones humanas. Desde la codicia, el deseo de poder y la venganza, hasta el amor, la familia y la desesperación. Estos personajes son más que simples figuras de relleno. Son una representación de las emociones y deseos humanos más complejos. Algunos de ellos, como Bonnie McFarlane, actúan como una especie de ancla moral para Marston, recordándole lo que está en juego, mientras que otros, como Dutch, representan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Cada encuentro y cada conversación nos hace cuestionar las decisiones que tomamos y lo que estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar nuestras metas. Además, hay que hablar del entorno abierto que nos presenta Red Dead Redemption. El vasto mundo en el que Marston se mueve es increíblemente detallado y lleno de vida.
Desde los desiertos polvorientos hasta los verdes paisajes de las montañas, cada rincón del mapa está diseñado para sumergir al jugador en la atmósfera del viejo oeste. Pero más allá de la belleza del paisaje, este mundo también refleja las temáticas del juego. La transición entre el mundo salvaje y la civilización es visible en las pequeñas cosas. Los pueblos en ruinas, las carreteras que se van construyendo, los avances tecnológicos que reemplazan las viejas formas de vida. El mundo no es solo un lugar para explorar, es un personaje más en la historia. Finalmente, las relaciones personales son otro tema clave. Marston no es un personaje aislado, aunque su viaje sea personal. Las interacciones con otros personajes como Bonnie, Abigail o incluso sus antiguos compañeros de banda son vitales para entender su evolución. A lo largo del juego vemos cómo Marston se enfrenta a la realidad de que aunque está buscando la redención, no puede escapar de las consecuencias de su pasado. La forma en que se relaciona con los demás y cómo esas relaciones cambian con el tiempo es crucial para el desarrollo de la narrativa. En resumen, Red Dead Redemption no es solo un juego sobre un vaquero tratando de redimirse. Es una profunda exploración de temas como la moralidad, la violencia, la traición y el fin de una era. A través de su narrativa, personajes complejos y un mundo abierto lleno de detalles, el juego invita a reflexionar sobre los costos del pasado, las decisiones del presente y las repercusiones en el futuro. Es una historia sobre la lucha interna de un hombre para escapar de su destino, mientras enfrenta un mundo que cambia rápidamente a su alrededor. Todo esto, mezclado con la vasta y hermosa atmósfera del salvaje oeste, hace que Red Dead Redemption sea un juego que va mucho más allá de la simple acción y aventura. Redención y moralidad en Red Dead Redemption. La redención es el núcleo de la trama de Red Dead Redemption. A través de la historia de John Marston, Rockstar nos presenta a un hombre que ha dejado atrás su vida como forajido para reconstruir su identidad y buscar una vida mejor, lo que plantea la cuestión de si realmente es posible la redención, especialmente para alguien con un pasado tan oscuro. La moralidad en el juego está definida no solo por las decisiones de Marston, sino por las elecciones del jugador a lo largo del juego, lo que refleja un dilema ético constante. ¿Hasta dónde llega la capacidad de un hombre para redimirse? El concepto de redención se articula mediante la confrontación con el propio pasado y las consecuencias de las decisiones previas. Marston busca redimir su alma sirio a través de actos de bien, pero a menudo se encuentra atrapado en situaciones en las que sus antiguos vicios y la violencia lo siguen. El dilema moral central radica en que Marston no solo debe redimirse a sí mismo, sino también en un mundo que no ofrece muchas oportunidades para la redención. La moralidad en Red Dead Redemption no es un concepto sencillo o blanco y negro. A lo largo del juego, Marston interactúa con personajes que actúan por motivos egoístas, violentos o incluso altruistas, y a menudo se ve obligado a tomar decisiones difíciles que no siempre encajan con la idea tradicional de bien o mal. En este sentido, el juego permite al jugador explorar la moralidad desde una perspectiva de grises, en la que los personajes y las situaciones son multidimensionales, reflejando la complejidad de la condición humana. Además, la moralidad en el juego está vinculada a un sistema de honor que se ve afectado por las decisiones del jugador, como la forma en que interactúa con los NPCs, personajes no jugables. Esta mecánica está diseñada para reflejar las acciones de Marston en un mundo donde las normas sociales y la ley son flexibles. A medida que se toma un camino más violento, o más pacífico, el honor de Marston cambia, influyendo en la forma en que otros lo ven. Este sistema de honor subraya el conflicto interno de Marston y las constantes decisiones que el jugador debe tomar sobre el bien y el mal, la justicia y la venganza. El fin de una era. Red Dead Redemption nos sitúa en una época de transición, al final del siglo XIX, cuando el salvaje oeste está siendo desplazado por la expansión de la civilización y el avance de la modernidad. La historia se desarrolla en una era en la que las leyes del oeste están siendo reemplazadas por la autoridad del gobierno, los ferrocarriles y la industrialización. Este cambio histórico es uno de los temas más relevantes del juego, ya que Marston se encuentra atrapado entre un pasado de forajidos y un futuro incierto dominado por la burocracia y la pérdida de la libertad. El fin del oeste como concepto y como estilo de vida está representado en el juego no solo a través de los avances tecnológicos, sino también a través de la transformación de los personajes que Marston conoce a lo largo de su viaje. Los viejos bandoleros, como Dutch van der Linde, representan una forma de vida que se está extinguiendo. La transformación de la vida en el oeste refleja el fin de la libertad sin restricciones, reemplazada por una sociedad que busca imponer el orden a toda costa. Marston como personaje es el último vestigio de esa era, y su lucha por redimirse y proteger a Tim y a su familia se desarrolla en un mundo que ya no es el mismo que conoció en su juventud. El fin de una era también se ve reflejado en los cambios en la naturaleza misma del juego.
Las ciudades y los pueblos que se exploran en Red Dead Redemption muestran el choque entre el progreso y la tradición. La llegada de la tecnología y las instituciones gubernamentales es tanto un avance como una amenaza para los personajes que no encajan en este nuevo mundo. Esta dicotomía entre el viejo oeste y el nuevo orden social se representa visualmente, narrativamente y en las relaciones de los personajes. Violencia y consecuencias. Uno de los temas más prominentes en Red Dead Redemption es la violencia, que está tan arraigada en el mundo del juego como la leyenda misma del salvaje oeste. Desde tiroteos y emboscadas hasta luchas cuerpo a cuerpo, la violencia no solo es una mecánica central del juego, sino también un tema crucial en la narrativa. Marston como exforajido está profundamente marcado por la violencia que ha vivido y perpetrado, y a lo largo del juego se enfrentan a las consecuencias de sus actos pasados. La violencia en Red Dead Redemption no es glorificada de forma simplista, sino que se presenta como una fuerza destructiva con repercusiones profundas. La muerte de personajes, la destrucción de relaciones y la pérdida de la humanidad son efectos secundarios que surgen constantemente a raíz de los actos violentos. Marston, aunque motivado por la necesidad de salvar a su familia y encontrar una redención personal, se ve arrastrado nuevamente a un ciclo de violencia del que no puede escapar fácilmente. Las consecuencias de la violencia también se muestran de manera más amplia en el juego. Al derrotar a sus enemigos, Marston no siempre experimenta una victoria completa, sino que a menudo se enfrenta a la sensación de vacío y la pérdida de algo importante. Esta constante reflexión sobre el impacto de la violencia, tanto en él como en los demás, resalta la naturaleza destructiva de la misma y cómo incluso los actos que parecen ser justificados pueden tener consecuencias imprevistas y dolorosas. Además, la violencia en el juego está relacionada con el tema de la ley y el orden. A medida que la sociedad evoluciona, también lo hacen las formas de violencia, las cuales dejan de ser situaciones de justicia personal para convertirse en actos de poder institucional. La corrupción, la explotación y la brutalidad institucional también forman parte de las formas de violencia que los personajes enfrentan en el mundo de Red Dead Redemption. Lealtad y traición. El tema de la lealtad y la traición se halla en el corazón de las relaciones entre los personajes de Red Dead Redemption. John Marston, a lo largo del juego, debe lidiar con su antigua banda de forajidos, especialmente con Dutch van der Linde, que representa la figura del líder carismático que traiciona los ideales que una vez defendió. La lealtad entre los personajes se ve constantemente puesta a prueba por la traición, que es una parte inherente de la vida en un mundo donde las reglas no son claras y donde los intereses personales prevalecen. El conflicto entre la lealtad y la traición no solo se desarrolla entre Marston y sus antiguos compañeros, sino también dentro de sí mismo. Marston es un hombre que quiere ser leal a Sipin, a su familia, pero se ve arrastrado por su lealtad a un pasado de violencia y crimen. Esta lucha interna entre lo que debe hacer y lo que siente que debe hacer se convierte en una fuerza poderosa que lo impulsa a tomar decisiones difíciles y, en muchos casos, a traicionar a aquellos con los que alguna vez estuvo unido. La lealtad y la traición son también un reflejo de la fragilidad de las relaciones humanas en un mundo tan cambiante y violento. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles basadas en la supervivencia y la venganza, lo que crea un círculo vicioso de lealtades rotas y promesas incumplidas. Este tema se amplifica a través de la figura de Dutch, quien como líder de la banda encarna la traición de los ideales y la desilusión con un sistema que, a pesar de sus mejores intenciones, nunca pudo sostenerse en el tiempo. La naturaleza humana. Finalmente, el análisis de la naturaleza humana en Red Dead Redemption nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de los personajes y sus motivaciones. El juego presenta una serie de personajes que, aunque inicialmente pueden parecer simples arquetipos de la vida en el oeste, se desarrollan a lo largo de la historia para mostrar las contradicciones inherentes a la naturaleza humana. Marston es un hombre que busca redención, pero se ve constantemente arrastrado por sus propios demonios internos y las situaciones difíciles en las que se encuentra. Sus decisiones no son simplemente el resultado de un deseo de hacer el bien, sino de un complejo entramado de necesidades, deseos y miedos. La historia de Marston y los demás personajes refleja la lucha constante entre el bien y el mal dentro de cada ser humano. Algunos personajes actúan por intereses personales, como el dinero o el poder, mientras que otros lo hacen por lealtad o amor. La naturaleza humana en Red Dead Redemption no está definida por la moralidad pura, sino por la complejidad de los deseos, los errores y las motivaciones que guían las acciones de los personajes. El juego también nos presenta a personajes como Bill Williamson, Javier Escuella y Dutch van der Linde, quienes representan diferentes aspectos de la naturaleza humana. Mientras algunos de ellos están motivados por la desesperación y la rabia, otros lo están por una creencia en la libertad y la justicia. Sin embargo, todos comparten una característica común:
Son seres humanos con defectos, vulnerabilidades y ambiciones, lo que les da una profundidad única que los hace más complejos que los simples villanos o héroes que suelen encontrarse en otros juegos. En resumen, Red Dead Redemption es una reflexión profunda sobre la condición humana. Nos muestra ahí personajes que son tanto víctimas como victimarios, y nos invita a cuestionar lo que significa ser humano en un mundo en el que la moralidad es flexible y el destino de cada uno está condicionado por sus elecciones y sus pasados. Y bueno amigos, con eso concluimos nuestro análisis de Red Dead Redemption. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el viejo oeste tanto como yo. Si te ha gustado el video, no olvides darle un buen like, suscribirte al canal y dejar tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan, así que déjenme saber qué opinan sobre los temas que tocamos hoy. Nos vemos en el próximo video, cuídense y hasta la próxima.